capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No sé si usted alguna vez se ha hecho esta pregunta o si de repente ya lo tiene claro. ¿Para qué sirven los sacerdotes? ¿O para qué sirve el sacerdote? ¿Cuál es la función en sí de un sacerdote? Las familias tradicionales, por así decirlo, y según la religión tradicional, cada familia pues tiene como cercanía como con un sacerdote, y se supone que este sacerdote es el encargado de guiarnos, orientarnos, consolarnos, dirigirnos. En otras palabras, se supone que el sacerdote está cerca de Dios, conoce a Dios y puede guiarnos y puede orientarnos en sus caminos y en su voluntad, y que de alguna manera el sacerdote puede conectarnos con el mismo cielo. Es lo que se supone. Es lo que se supone realmente. Yo quiero, con todo respeto y sin ninguna intención de ofender a nadie, yo quiero contarles una pequeña experiencia personal de mi niñez, cuando yo fui a hacer mi primera comunión, como la mayoría de todos las personas que me imagino que aquí todos han hecho la primera comunión. No sé cuántos de ustedes recuerdan ese día, pues los que la han hecho, yo me imagino que también habrá gente que no la ha hecho. No sé cuántos de ustedes recuerdan el día de su primera comunión. Bueno, yo tengo un recuerdo del día de mi primera comunión en el que el día anterior a la primera comunión, el colegio nos llevó a una iglesia y nos llevó a un confesionario. Es decir, fuimos a una iglesia y en esa iglesia está el cubículo de madera que conocemos como confesionario, donde el cura, el sacerdote, se sienta, ¿cierto? Y a través de una ventanita, que creo que tenía como una mallita, algo así, a través de una ventanita uno se pone de rodillas del otro lado y comienza a confesar sus pecados. Antes de recibir la primera comunión, nos enseñaron que teníamos que confesarle nuestros pecados a ese sacerdote, ¿cierto? Y nos llevaron allá. Estoy hablando de mi experiencia, no estoy tratando de cuestionar ninguna creencia. Estoy hablando de mi experiencia y de lo que yo sentí. Estábamos haciendo una fila y recuerdo, tengo la imagen grabada, me recuerdo, me veo con mi uniforme, podía tener 7, 8 años, pues no me acuerdo, pero estábamos ahí, cada persona iba pasando y confesaba sus pecados y luego seguía, se persignaba, se paraba y seguía, y así hasta que yo estaba ansiosa porque yo realmente quería hacerlo de verdad. O sea, yo quería de verdad y estaba dispuesta a confesar realmente mis pecados. O sea, yo no estaba jugando, creo que de niña siempre tuve mucho respeto y reverencia por las cosas de Dios, aunque era bastante mala. Entonces, pero las cosas de Dios eran las cosas de Dios. Entonces yo en mi corazón tenía el propósito de decir toda la verdad de todo lo que yo había hecho y de todo lo que yo pensaba, y que yo sabía que era malo, que era sucio, que era feo. Y yo pasé y le dije al cura exactamente todo lo que yo había hecho, con lujo de detalles, y todo lo que yo pensaba y todas las cosas horrendas que pasaban por mi imaginación. Y luego uno se espera para que el sacerdote responda, pues cómo va a ser uno con semejante problema, ¿cierto? Y recuerdo la respuesta del sacerdote en una voz poco audible, pero que alcancé a escuchar. Él me dijo que simplemente rezara un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Yo me levanté y este fue mi primera decepción, mi primera desilusión,
porque lo que yo había contado no se quitaba con un Padre Nuestro ni con 3 Ave María. Porque yo recuerdo que nací en un hogar católico, católico serio, católico profesante, y a mí me enseñaron a que uno no se podía dormir sin rezar un Padre Nuestro y un Ave María, cosa que yo hacía religiosamente todas las noches. Así que para mí el remedio que me dieron fue decepcionante, porque ya yo había probado ese remedio y eso no servía. Pasaron muchísimos años y hoy me pregunto si ese día, en ese momento en que yo le dije a ese sacerdote todo lo que yo había hecho, todo lo que había en mi mente y todo lo que había en mi corazón, si él me hubiera dicho lo que Cristo hizo por mí para limpiarme, para transformarme, para cambiarme. Si en vez de decirme que vaya a rezar lo que yo rezaba todos los días, me hubiera hablado de la cruz, me hubiera hablado del Calvario, me hubiera mostrado lo que el Señor hizo con su cuerpo, con su sangre en su cruz. Si yo ese día, cuando solamente tenía 7 o 8 años, yo hubiese sabido que había un remedio eficaz y que había un sacerdote eficaz para mi problema, ¿cuántos errores? ¿Cuántas equivocaciones? ¿Cuántos caminos torcidos por los que transité yo no hubiese transitado? Pero nosotros estamos aquí como una generación privilegiada que puede oír todos los domingos esta verdad y que tiene que responderle a Dios, porque este es el único remedio eficaz. En ese momento no hubo para mí una respuesta, pero a su tiempo Dios hizo que la respuesta llegara a mi vida, que el verdadero remedio yo lo pudiese conocer. Y la pregunta es, ¿tú lo has conocido de verdad? Porque una cosa es que no lo sepas y otra cosa es que conociéndolo no lo apliques a tu vida. Eso sí es grave. Eso sí es grave. Y de eso trata este pasaje. ¿De dónde proviene la idea del sacerdote? O sea, ¿quién inventó el concepto de un sacerdote? Bueno, el origen del sacerdocio está en la Biblia. El origen del sacerdocio como tal está en las Escrituras. Dios diseñó todo lo que hay en el Antiguo Testamento para preparar nuestra mente, para comprender lo que haría en su momento o lo que Él había determinado hacer con el verdadero y gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la función que Dios designó para un sacerdote? Pues sí, la función que Dios designó para un sacerdote fue llevarnos a Dios, conducirnos a Dios. Ese es el propósito del sacerdocio, ese es el propósito de un sacerdote. Un sacerdote nos lleva hacia Dios. ¿Por qué se necesita un sacerdote para llevarnos a Dios? Porque nosotros no sabemos cómo llegar, porque no tenemos la capacidad para llegar a Dios. Porque cuando hablamos de llegar a Dios, estamos hablando de llegar a algo, a un lugar, a una esfera y ante un ser del cual no somos capaces ni competentes y necesitamos que alguien nos agarre de la mano, nos capacite, nos prepare, nos guíe y finalmente nos lleve. Pero ese alguien tiene que conocer el lugar a donde vamos. Ese alguien tiene que conocer a Dios. Ese alguien tiene que tener la capacidad que no tengo yo para llevarme al trono de la gracia, para llevarme al trono de Dios.
¿Cómo es el cielo? Cualquiera de ustedes puede preguntar, ¿cómo es el cielo? No, nadie sabe cómo es el cielo. Nosotros somos todos así religiosos. Nadie sabe cómo es el cielo. Nadie sabe porque nadie ha ido allá. Y todo lo que se diga del cielo es cualquier invento. Pues fíjate que en el Antiguo Testamento Dios le reveló a Moisés. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí recibiendo una revelación de Dios directamente. Y en esa revelación Dios le ordena a Moisés que haga algo a lo que yo llamo una maqueta, para que lo podamos entender, una maqueta del cielo. Cuando visitamos un proyecto inmobiliario, un proyecto de un edificio, yo últimamente no veo eso, pero antes se usaban las maquetas. Entonces en la maqueta había simplemente una representación pequeñita de lo que iba a ser el edificio cuando estaba terminado, y tú podías de pronto observar cómo iba a ser el apartamento, cómo iba a ser el edificio, cómo iban a ser los alrededores y todo lo demás por esas maquetas. Bueno, Dios, para los que de pronto no han abierto las páginas de la Biblia, que son la mayoría de los seres humanos, desafortunadamente, Dios le reveló a Moisés una maqueta, un plano con lujo de detalles para que él hiciera acá en la tierra una representación de lo que había allá en el cielo. Y eso está escrito, plasmado, delineado en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, paso por paso, cosa por cosa. Cada detalle está ahí. Y dice la Escritura, que es una figura, una sombra, un retrato. Yo lo llamo una maqueta del verdadero santuario de Dios, donde está Dios sentado en su trono. Y con base en ese modelo o en ese esquema, yo quiero mostrarte algo esta mañana. Aquí tenemos el tabernáculo. Esa es la maqueta de la cual les estoy hablando. Y la tenemos porque Dios se la mostró claro a Moisés y le dijo, la vas a hacer así. Y ten cuidado de que la hagas exactamente como te la estoy mostrando, de los materiales, de las medidas, con el diseño y exactamente igual. Y tanto Moisés como todos los implicados en la construcción de este tabernáculo fueron guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios para reproducir esta maqueta, para reproducir este tabernáculo aquí en la tierra, que era una figura simbólica del que existe en el cielo. Y nosotros podemos mirar en este tabernáculo que hay un diseño que tiene un significado. En la parte más externa, ustedes pueden ver desde ahí, pueden ver unas cortinas blancas, ¿cierto?, en unas bases, como una cerca, ¿cierto? El área que está dentro de esas cortinas, si ven de este lado, está una puerta, que es una puerta amplia. El área que está dentro de esas cortinas se conoce como el atrio. Es algo así como la terraza de la casa, como los patios de la casa, como la parte más externa, como el lugar donde entran todos. Y en ese atrio, lo primero que encontramos, entendiendo que la puerta es esta de acá, y si se dan cuenta que es bastante amplia, porque tiene los espacios de 3 cortinas, son los que hacen la amplitud de la puerta. Y entrando por esa puerta, que era el tabernáculo de Dios aquí en la tierra, para el pueblo de Israel, entrando por esa puerta, lo primero que encontraban era un utensilio que se llamaba, o un mueble que se llamaba el altar de bronce. Era un lugar donde se colocaban los sacrificios, los animales que iban a ser ofrecidos a Dios como víctimas por el pecado, los animales que iban a ser sacrificados para limpiar el pecado de los que iban a adorar a Dios. Esa es la fuente de bronce, el altar de bronce donde se sacrificaban los animales. Y más adelante nosotros encontramos otro utensilio que se llama la fuente de bronce, que era una fuente que tenía agua para que los sacerdotes, todos los sacerdotes comunes y corrientes, se lavaran sus manos y se lavaran sus pies. Luego, adentro
de este santuario, que está cubierto con una cantidad de cortinas y de pieles de las cuales es imposible hablar ahora, pero todas tenían un significado increíblemente glorioso, profundo. Pero dentro de esa tienda hay dos compartimentos. Dani, mira, aquí las estamos viendo desde adentro y vemos el atrio, vemos otra vez la entrada, vemos otra vez el altar de bronce donde se hacía el sacrificio, vemos la fuente de bronce que contenía el agua para lavarse las manos y los pies, y encontramos adentro esa pequeña tienda interior que está dividida en dos tiendas. La primera tienda o la primera parte se llamaba el lugar santo. A ese lugar entraban todos los sacerdotes. Existía una tribu llamada la tribu de Leví, y todos los descendientes de Leví eran levitas encargados del altar. Pero dentro de esa tribu de Leví había un hombre llamado Aarón, y todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes. Todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes. Pero el primogénito de cada familia era el sumo sacerdote. Entonces, al primer lugar, el lugar santo, entraban todos los sacerdotes, o sea, todos los descendientes de Aarón entraban al lugar santo. Y en el lugar santo habían tres cosas. Esa lucecita que vemos es el candelabro, que era un candelabro que tenía 7 brazos, 7 luminarias, y que simbolizaba la luz del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Enfrente de ese candelabro, si lo alcanzan a ver, no sé qué tan visible sea, había una mesa con unos panes, que se llamaba la mesa de los panes de la proposición. Y de esos panes solamente podían comer los sacerdotes. Los panes de la proposición simbolizaban también al Señor Jesucristo, que dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí come nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed, jamás. Pero luego de eso, y junto a la división, que es el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, el velo era una cortina recamada en oro, una cortina que tenía unas características especiales y que tenía como función dividir el lugar santo del lugar santísimo. Antes de esa cortina encontramos un pequeño altar que se llama el altar del incienso. Una de las cosas que debo decirle es que todos los elementos que están dentro del lugar santo eran de oro puro. Los elementos que estaban en el atrio eran de bronce, y todos estos eran de oro puro. Había un altar pegado a la cortina que daba paso al lugar santísimo y que se mantenía cerrada. Y ese altar lo llamaban el altar del incienso, que básicamente es el altar del perfume, y no el incienso que nosotros conocemos como tal, sino un perfume que simbolizaba las oraciones del pueblo de Dios, las oraciones. Ese pequeño altar ahí también era de bronce. Y al pasar el velo, cosa que solamente podía hacerlo el sumo sacerdote, todos los sacerdotes estaban acá y podían ser alumbrados por el candelero, podían comer de los panes de la proposición y podían orar, pero nadie podía pasar ese velo, porque ese velo conducía al lugar santísimo. El único que podía entrar era el sumo sacerdote. Y en ese lugar santísimo encontrábamos un mueble de oro también que se llamaba el Arca del Pacto. Y esa Arca del Pacto simbolizaba la presencia misma de Dios. El sumo sacerdote era el único que podía entrar, a riesgo de morir. Si había pecado, si había hecho algo que no le agradara a Dios, él podía morir en el lugar santísimo. Todo esto es una forma supremamente gráfica y clara a través de la cual Dios nos habla en la Biblia acerca de cómo es el camino a su presencia. Y lo primero que nosotros vemos aquí, haciendo un repaso, este es un tema supremamente apasionante y lo estoy haciendo solo para poder introducir el sermón. Lo primero que nosotros podemos ver aquí es que la entrada a este tabernáculo
que simboliza la entrada al cielo, la entrada a la presencia de Dios, la entrada a este tabernáculo es amplia, es espaciosa, porque a todos los hombres sobre la tierra Dios los llama para que vengan a su presencia. A todos los hombres. Pero cuando entramos a su presencia, lo primero que encontramos es un sacrificio, de tal manera que la única forma de entrar en su presencia es a través del sacrificio del Cordero, del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, que derramó su sangre y que fue traspasado en la cruz del Calvario. De entrada nadie puede ingresar a la presencia de Dios, ni siquiera a sus atrios, ni siquiera a la terraza, ni siquiera al patio. Nadie puede acercarse a Dios sino a través del sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Y luego en adelante, una vez que la sangre de Cristo te ha limpiado de tus pecados y que el sacrificio del Calvario ha pagado tu deuda, ha cubierto tu maldad, una vez comienza una vida llena del Espíritu Santo, donde eres limpiado progresivamente de toda tu maldad. Después de eso, los sacerdotes que iban a entrar al lugar santo tenían que lavarse en la fuente de bronce. Se lavaban las manos y los pies, símbolos de qué, de la suciedad, de la contaminación que de repente podemos adquirir en nuestra vida cotidiana por el pecado que nos asedia. Y luego ellos pasaban al lugar santo, y en ese lugar santo podían disfrutar del conocimiento de la palabra de Dios y de la luz del Señor Jesucristo. Y ya tenemos un grupo menor, porque en el atrio entraban todos, hombres, mujeres y niños. Y más adelante, cuando esta estructura se convierte en un templo, en el templo de Salomón, pueden entrar también los gentiles, pero solamente al atrio. Y luego hay un grupo selecto, que son todos los sacerdotes descendientes de Aarón, que pueden entrar al lugar santo. Y luego uno, y solamente uno de ese grupo selecto, que puede entrar al lugar santísimo. Y eso creo que habla por sí solo, y que yo no necesito perder tiempo explicando más allá de lo que puede significar. Yo quería mostrárselo porque quería que entendieran que Dios tiene un camino y una forma, y que este sacerdote, este sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, o sea que se presentaba directamente delante de Dios, ese sumo sacerdote representaba al único sacerdote, a nuestro gran sumo sacerdote, como lo acabamos de leer, que de verdad traspasó los cielos. Todo lo que nosotros veíamos aquí era solamente una maqueta, era solamente una forma de explicarnos, solamente un modelo, solamente una sombra de una realidad, que es la que acabamos de leer aquí. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Porque quiero decirte algo, en Hebreos capítulo 9, versículo 24, nos dice claramente lo que te estoy diciendo. Hebreos 9, 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. ¿Cuál es el santuario hecho de manos? El que hizo Moisés. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. El que acabamos de ver era una figura del santuario verdadero, donde de verdad está sentado Dios. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermanos, quise presentarles esto para que entendiéramos lo que estamos leyendo aquí. Creo que eso le da mucho sentido a lo que estamos leyendo. Nuevamente vamos al pasaje, y ahora en el pasaje vamos a ver dos órdenes, dos imperativos. Yo los llamo dos comandos. ¿Por qué los llamo comandos? Porque cuando nosotros oímos la voz de Dios a través de una orden,
a través de un imperativo, no solamente recibimos información acerca de lo que Él espera que nosotros hagamos, sino que también recibimos el poder que necesitamos para poder hacerlo. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios me dice lo que Dios quiere que yo haga, pero al mismo tiempo la palabra de Dios me capacita porque en ella está el poder para que a través del oír la palabra de Dios yo sea capacitada para hacer lo que me pide Dios. Por eso es que Dios habló y dijo, hágase la luz. Y las tinieblas no le respondieron, no, no hay luz. Cuando Dios dijo, hágase la luz, las tinieblas retrocedieron y se hizo la luz. Así funciona la palabra de Dios. Así funciona. La palabra de Dios es más poderosa que mi obstinación, que mi ignorancia, que mi terquedad, que mi esclavitud, que mi egoísmo. La palabra de Dios puede revertir cualquier enfermedad mental, emocional, psicológica que haya en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios crea y también recrea. Entonces, en este pasaje vamos a volverlo a leer y vamos a identificar los dos mandamientos que nos hace Dios aquí a través de este texto. Versículo 14 nuevamente al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, número 1, retengamos nuestra profesión. Ese es el primer comando. Retengamos nuestra profesión. Algunos dicen nuestra confesión, otros dicen retengamos nuestra fe. ¿A qué se refiere la palabra profesión? No se refiere a lo que tú haces, se refiere a la profesión de nuestra fe, se refiere a aquello en que hemos creído. Eso se llama la profesión. La profesión de nuestra fe es la expresión de lo que hemos creído. Es profesar, es creer, seguir, confesar y practicar lo que hemos creído y recibido acerca de Jesús. Nos están llamando ¿a qué? A que sigamos reteniendo nuestra fe, a que sigamos viviendo nuestra fe, a que sigamos actuando conforme a nuestra fe y a que sigamos proclamando y esperando conforme a nuestra fe. O sea, que nuestra vida sea coherente con nuestra fe. Es el llamado que nos hace el Señor. Retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe. Ahora hay 3 razones por las cuales se nos pide que retengamos esa profesión. Y dice, primero, porque tenemos un gran sumo sacerdote que, número 1, traspasó los cielos y es el Hijo de Dios. Ya leímos Hebreos 9:24, ahora leamos Hebreos 7:23. Hebreos 7, el 23 en adelante. Dice, mire lo que dice, los otros sacerdotes. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa ese texto? Y por favor, léanlo sin tanto prejuicio religioso. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Zambúllete en la verdad de Dios para que seas libre de todas las cosas que hemos creído con el tiempo y que no son verdaderas. Jesucristo es la verdad. Mire lo que dice, los otros sacerdotes están comparando a todos los sacerdotes que han existido con el único y gran sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Está comparando la ineficacia de todo sacerdocio comparado con la eficacia del Señor Jesucristo. Dice el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre,
siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el gran sumo sacerdote. Por eso, hermanos, no me tiembla la voz para decir que el sacerdocio humano fue abolido en el mismo instante en que Jesucristo traspasa los cielos, en que Jesucristo resucita de los muertos, en que Jesucristo se sienta en el trono y es nuestro sacerdote y es nuestro intercesor. Es quien intercede por nosotros y ya no necesito a nadie, porque todo lo que Él hace es completo, es perfecto y es suficiente. ¿Por qué está abolido el sacerdocio? Dice, porque ellos por la muerte no podían continuar. ¿Cómo funcionaba el sacerdocio? El sumo sacerdote, el primero fue Aarón, el segundo fue el primogénito de Aarón, el tercero fue el primogénito del primogénito de Aarón, y así siguieron primogénito de primogénito, primogénito del primogénito, y seguían siendo. Cuando llegamos a la época del Señor Jesucristo, es Anás y Caifás. ¿Y quiénes son esos dos personajes? Nada menos y nada más los que tramaron la muerte del Señor. ¡Qué belleza! Se corrompió el sacerdocio. Se torció el sacerdocio. Se canceló el sacerdocio. Y Jesucristo es sacerdote para siempre, porque nunca murió. El sacerdocio era vitalicio. Se murió Aarón, comenzaba el sacerdocio su primogénito. Se muere el primogénito, comienza el otro. Lo que acababa con el sacerdocio era la muerte. Pero el sacerdocio del Señor Jesucristo no se acaba nunca, porque Él es eterno, porque Él resucitó de entre los muertos. Los otros sacerdotes no pudieron seguir, pero este sacerdote es inmutable, es eterno, y esa es la razón por la cual yo tengo que retener mi profesión. La segunda cosa, hermanos, la segunda cosa es que este sacerdote puede compadecerse de nosotros. Puede compadecerse de nosotros. Es lo suficientemente humano y lo suficientemente divino. Así como es hijo de Dios, 100% Dios, también es hijo de David, 100% hombre. Y dice en el versículo número 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, Jesús conoció nuestra debilidad. La Biblia nos los muestra cansado del camino junto a un estanque. La Biblia nos los muestra abandonado, solo, triste, angustiado. La Biblia nos muestra cómo fue tentado el Señor Jesucristo. Fue tentado al extremo. Fue tentado al extremo. Él experimentó la debilidad humana como hombre, porque como Dios no la podía experimentar. Como hombre experimentó la debilidad humana. Mire, Dios conoce el pecado, pero de una manera diferente. Conoce la debilidad humana, pero de una manera diferente. Dios el Padre no conoce debilidad, porque Dios no tiene debilidad. No tiene ninguna debilidad, ni tiene ninguna limitación. Por tal motivo, voy a decir algo que parece una herejía, Dios no podía entender la debilidad humana. Porque Él mismo dice, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. O sea, Dios dice, a mí no me pasan esas cosas que a ustedes les pasan. Por su propia naturaleza divina. Dios conoció el pecado en el hombre como un médico, como un oncólogo identifica el cáncer en una persona. Así conoció Dios el pecado. O sea, cuando Él se da cuenta que hay un cáncer en el ser humano, así como un médico cuando usa todas las herramientas y descubre que en una persona hay un cáncer, y eso produce dolor y produce todo, pero él no lo está padeciendo. Una cosa es el médico que descubre el cáncer, que diagnostica el cáncer,
que identifica el cáncer en una persona y otra cosa es la persona que está afectada por el cáncer. Así somos nosotros, afectados por el pecado. Y así Él conoció el pecado. Pero Dios no conoce la debilidad, ni puede entender la debilidad. Y por eso Dios se hace hombre y asume las limitaciones naturales, no las limitaciones pecaminosas, sino las limitaciones naturales de un ser humano. Y es llevado al extremo de su debilidad para ser tentado, para que Él conozca la fuerza, el poder de la tentación sobre la debilidad de la carne. Y tenemos un pasaje en los 3 evangelios donde la Biblia dice que el Espíritu Santo se lleva al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado y no comió ni bebió durante 40 días y dice que sintió hambre. Por favor, hambre de 40 días no es cualquier hambre. O sea, la palabra hambre queda chiquita. Ustedes dentro de media hora ya tienen hambre. Si a mí se me da por predicar hasta las 12:30, les da gastritis a todos. No. Aquí se programa un ayuno y vienen 5. Los demás vaya usted a saber qué desayuno se comieron. Ay, no, a mí me da no sé qué, a mí me da no sé cuándo, a mí se me baja la presión, se me sube la no sé qué. Ni un día de ayuno, no. Yo no puedo estar sin comer. Bueno, fueron 40 días, fue llevado al extremo en que su alma y su carne pueden soportar. Porque te quiero decir que el hambre se siente en el alma. El que ha padecido hambre sabe lo humillante, lo difícil que es el hambre. El hambre es dolorosa tanto en el cuerpo como en el alma. Y Él fue sometido a esa hambre y cuando estaba en el punto máximo de su presión, de agotamiento, de hambre, de necesidad, allí en ese momento es que es tentado. Y las tentaciones no acabaron allí. Las tentaciones siguieron. Las tentaciones llegaron al punto máximo en el Getsemaní, donde Él puede ver todo lo que se avecina, donde Él está agotado y extenuado de soportar a una humanidad que lo traiciona, que no lo entiende, que lo aborrece, a una humanidad que Él ha venido a salvar, que Él ha venido a rescatar y ha sentido todo el dolor de la maldad y del pecado de aquellos por quienes vino a salvar. La Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y estando en toda esa presión de dolor y de angustia, Él puede ver en el huerto del Getsemaní que la prueba que viene es la prueba máxima de dolor, de sufrimiento, de vergüenza, de humillación. Y puede ver eso venir sobre Él. Y en un momento dice, Señor, si es posible, si puedes apartar de mí esta copa. En una oración que hizo que literalmente por su sudor brotaran coágulos de sangre. Una oración que hizo al borde de la angustia, al borde del punto final donde ningún ser humano puede llegar ni soportar. Pero Él como hombre llegó allá y la Biblia dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Claro que el Señor entiende. El Señor entiende toda debilidad, entiende toda soledad, entiende toda carencia, entiende toda decepción, entiende toda tristeza, entiende la debilidad humana. Entendió a la mujer samaritana, entendió a Nicodemo en su orgullo y en su soberbia. Lloró cuando vio a Lázaro muerto. Lloró cuando entendió que Israel iba a dejar de ser nación y iba a ser destruida. Le dolió cuando una viuda lloraba porque su único hijo iba en un ataúd. Se acerca al ataúd y levanta al joven. Él fue tentado en todo,
asediado por las preguntas capciosas y malintencionadas de todos los religiosos falsos e hipócritas de la época. La Biblia dice aquí mismo, en este mismo libro, que Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Soledad, tristeza. No hay nada que te pueda pasar que Él no entienda. No hay ninguna tristeza, ningún dolor, ninguna angustia en la que Él no pueda compadecerse de ti. No hay ningún estado de tu alma en la que el Señor Jesús no pueda alcanzarte. La tercera razón por la que debes retener tu profesión de fe en Cristo Jesús es porque Él venció esa tentación. Él venció todas las tentaciones, de tal manera que Él te puede dar la victoria en todas las tentaciones. Cuando alguno es tentado, corra al trono de la gracia. Corra a su presencia. La Biblia dice que en todo nosotros somos más que vencedores a través de aquel que nos amó y que también venció. El segundo comando o la segunda orden de este texto, en el versículo 16, dice: acerquémonos. Segunda orden, acerquémonos. Acerquémonos, versículo 16. ¿A dónde nos vamos a acercar? Es la pregunta que le hacemos al texto. Dice: acerquémonos al trono de la gracia. Y lo primero que vemos es que nos vamos a acercar a un trono. Nos vamos a acercar a un trono, al trono más grande, al trono más alto. La Biblia lo llama alto y sublime. Isaías en el capítulo 6 dice: vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. Por encima de Él había serafines. Y Él vio todo ese espectáculo glorioso y lo llamó alto y sublime. Y la palabra alto y sublime significa que no hay nada por encima de Él. Que ese es el lugar más alto que existe sobre toda la creación, donde está sentado el Señor. Miren qué invitación hace Dios a los pecadores: que te acerques al trono de Dios, que es llamado aquí, en este momento y en esta hora. Ese trono de Dios es llamado el trono de la gracia. Y lo primero que nos dice, que es, al decir que es un trono, pues que es un rey. Es un rey a donde te vas a acercar, es un trono. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué nos acercamos a ese trono? Dice: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Las palabras, a veces, por usarlas mucho, pierden el significado ante nuestros ojos. Y no logramos captar en su plenitud todo lo que significa la palabra misericordia, que es lo que vamos a encontrar en el trono. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el trono? Misericordia. Cuando se habla de misericordia, hay una parábola en Lucas capítulo 10. Vamos un momentico a Lucas capítulo 10. Una parábola que nos ilustra lo que es la misericordia. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35. Aquí contó Jesús una parábola para que nosotros supiéramos qué es la misericordia. O mejor dicho, qué hace la misericordia. Lucas capítulo 10, versículo ¿qué dije? Versículo 30. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, otra vez un sacerdote. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, se acercó, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta historia fue contada por Jesús con un doble propósito. Porque ese hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y que cayó en manos de ladrones, eres tú y soy yo. El diablo le quitó al hombre su dignidad, su propósito, su destino, su gloria, su honor. El diablo despojó al ser humano de todo lo que el ser humano es en Cristo Jesús, de todo lo que Dios determinó para él. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, y están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para exhibir su grandeza y su gloria. Pero he aquí que estamos tirados en el camino, despojados de esa grandeza, despojados de la gloria, despojados de la dignidad. Y dice la Escritura que estamos también muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, sin acceso al trono de la gracia, sin un conocimiento claro de quién es Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Señor. Y pasó el sacerdote y no hizo nada. Como cuando yo le conté al sacerdote que esa era mi situación, pero no pudo hacer nada. Y luego pasó un levita, que es un sacerdote inferior, por así decirlo, pero tampoco hizo nada. Y eso muestra la ineficacia de cualquier religión para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra historia. No hay ninguna religión que sirva, no hay ninguna religión que funcione, no hay ninguna religión que me pueda levantar de donde el diablo me dejó. Pero un samaritano, ese samaritano es Cristo Jesús. De hecho, cuando querían murmurar de él, decían que él no era judío, que era un samaritano. Porque era deshonroso y despectivo ser samaritano. Un samaritano era un judío que se había mezclado. Un judío no puro, eso era un samaritano. Un judío impuro, un judío que no tenía el linaje puro, sino que se había mezclado con pueblos paganos. Eso era un samaritano. Entonces llegó un samaritano y viéndolo, Jesús te vio. Entonces vino Cristo y te vio. Dice, y viéndolo, fue movido a misericordia. Y acercándose, porque nosotros no nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Tú no estás buscando a Dios. Tú no estás aquí porque eres tronco de santurrón que está buscando a Dios. Tú estás aquí porque Dios te está buscando. Tú estás aquí porque Dios te está buscando, porque Dios se está acercando a tu vida para vendar tus heridas, para echarle aceite y vino. Y Jesús escoge unos elementos y una cosa que tiene una significación impresionante. El aceite significa el Espíritu Santo dentro de ti, su espíritu, su vida, que es lo que puede levantar a una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Y el vino, que es el verdadero gozo,
la verdadera alegría, la verdadera plenitud. En su presencia hay plenitud de gozo. Dice, y poniéndolo en su cabalgadura, lo cargó, lo llevó al mesón, te trajo a la iglesia y encargó a un mesonero para que cuidara de ti. Te trajo a un lugar donde te van a cuidar. Y dice que al otro día sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídalo. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hay una provisión de la gracia de Dios para todo lo que te pueda pasar en esta vida hasta que Él vuelva. Mira qué lindo ejemplo puso el Señor. Y dice, cuídamelo. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando ¿qué? Cuando regrese el Señor y está por venir. El Señor está por regresar. El Señor está por venir. Por eso tenemos que cuidar a la iglesia. Por eso tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Para que cuando el Señor llegue, te encuentres sano, te encuentres limpio, te encuentres preparado. Cuídamelo. Cuando yo regrese, pagaré lo que haga falta. Y la Biblia dice que debemos estar persuadidos de que aquel que comenzó la obra en tu vida, la completará hasta que venga el Señor Jesucristo. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Esa es la misericordia que está en el trono de la gracia. A ese lugar, dice el Señor, que debes entrar. ¿Cómo debes entrar? Dice confiadamente. ¿Cómo debes entrar al trono de la confianza? Pero ¿cómo voy a entrar confiadamente? ¿Confiadamente en qué? Confiadamente en lo que hizo Jesús. Confiadamente en el poder que tiene su sangre para cubrir tu pecado. Confiadamente en el poder que tiene la cruz para saldar tu deuda. Confiadamente en la provisión infinita de gracia, de perdón y de misericordia que Dios dejó para todos los días de tu vida. Porque la Biblia dice que si no fuera por sus misericordias, hubiésemos sido consumidos. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias, porque es grande su fidelidad. Bendito sea Dios. ¿Cómo entramos? Ven a Hebreos capítulo 10, porque quiero que lo veas en otras palabras, y cuando algo se repite y se repite es porque es supremamente importante. En Hebreos capítulo 10 dice exactamente lo mismo, pero con otras palabras, entonces quiero ir allá. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, este está más claro todavía. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo, al lugar de su presencia, al lugar donde solamente podía entrar un hombre. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre del Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hermano, esto es tan tremendo. ¿Recuerdan el esquema que vimos? Había un velo. A mí no me gusta la palabra velo, porque para mí un velo es una tela transparente. Y no era así, es una cortina que tenía todo un engranaje, era una cortina recamada con hilos de oro, púrpura, con unos colores que tienen un significado. Esa era una cortina gruesa, hermano, una cortina gruesa. Imagínense una tela gruesa, como un gobelino, pero tejido con hilos de oro. ¿Sabe que el día que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia registra que en el templo de Salomón ese velo se rasgó
de arriba abajo. Es lo que dice aquí la Biblia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él te abrió a través del velo, esto es de su carne. Miren, si siguen todo el relato de la muerte de Jesús, hay un momento en que el soldado ha recibido una orden de que los cuerpos, que son 3 cuerpos que están crucificados ahí, deben ser muertos, que se les debe quebrar las piernas para que terminen de morir, porque la muerte en la cruz se produce por asfixia. Ellos toman aire empujándose con los pies, con las rodillas, y toman aire. Al quebrarle las rodillas, ellos ya no podían tomar aire y morían. Y esa era la manera como remataban o terminaban de matar a los que estaban siendo crucificados o sometidos a ese tipo de muerte. Y le quebraron las rodillas al primero. Pero cuando llegaron a Jesús, la Biblia dice que el soldado romano encargado de hacer estas cosas, para comprobar, porque dice está muerto, pero no está seguro de si está muerto o no está muerto, entonces él le entierra una lanza en el costado, y cuando él entierra esa lanza en el costado de Jesús para comprobar que él está muerto, la Biblia dice que brotó toda la sangre del Señor y también brotó agua. Y en ese momento es cuando el escritor sagrado nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Así como se rasgó el cuerpo de Jesús, así se rasgó el velo que impedía que tú y yo pudiésemos estar, aspirar, soñar, siquiera, con estar en la presencia misma del Señor. Debemos entrar confiadamente en lo que Él hizo, confiadamente en lo que Él dice, confiadamente en lo que Él es. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: vengan y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fuesen rojos como la grana, yo los puedo hacer blancos como blanca lana. Y en Isaías 44, 22, dice: yo deshice como una nube tu pecado y tus rebeliones. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Se los dejo de tarea, lo buscan, porque por acá, allá lo encontraron. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Es solamente creer y confiar en lo que hizo Jesús. Y por último, ya para terminar, dice: hallar gracia significa que no hay que pagar por nada de esto. No hay que pagar por nada de esto. No hay que pagar por su misericordia, por su perdón, por su amor, por su gracia. No hay que pagar. Todo es gratuito. Solamente necesito fe para creer. Pero lo último que dice sí tiene una implicación que nos debiera preocupar. Y dice que es para el oportuno socorro. Y la palabra oportuno significa que eso se da en un momento específico, en un momento adecuado, en un momento propicio. Y que ese momento oportuno y propicio se va a terminar. Isaías 55, 6. La gracia es infinita. La gracia es poderosa. La gracia es para todos. Pero tiene fecha de caducidad. Un día termina. Y tú no conoces ese día y yo tampoco. Tú no conoces cuándo se cierra. Fue el Señor, dice la Biblia, el que cerró la puerta del arca. Y el arca se cerró y nadie más entró. Un día se acaba la gracia.
Repito, la gracia es suficiente para cubrir todo tu pecado y toda tu maldad. La gracia es suficiente para transformar tu vida y tu destino por la eternidad. Pero la gracia un día se va a acabar. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Te lo digo de otra manera. Vendrá un día en que el Señor no podrá ser hallado. Y vendrá un día en que aunque lo llames, ya no está cercano. Hoy está cercano. Hoy está aquí en medio de nosotros. Y hoy Él te invita a que te acerques confiadamente. Y si tú eres de los que ya conoce estas cosas, pero vives lejos de Él, es más grave todavía tu condición que la de un pecador que por primera vez es invitado. Te lo repito, si tú eres de aquellos que ya te la sabes toda, pero nunca te acercas, nunca confías y nunca entras, eres peor que aquel que no lo sabe. Por lo tanto, en los últimos tiempos es necesario volvernos a aquellos que aún no han conocido que Dios está llamando y que hay una puerta llamada gracia a través de la cual pueden entrar a su presencia y obtener perdón de pecados y vida eterna. Si tú quieres entrar por esa puerta hoy, cierra tus ojos y entrégale tu alma al Señor Jesucristo en esta hora. Cierra tus ojos y repite conmigo una oración. Yo solo te guío, tú la repites de sincero corazón. Dile: Señor Jesucristo, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Confieso delante de tu presencia todos mis pecados, toda mi maldad. Pongo ante tus pies. Lávame con tu sangre, límpiame de toda mi maldad. Yo creo en el poder de tu sangre, yo creo en el poder de tu cruz. Yo me rindo ante tus pies y te entrego todo lo que soy. Señor, ponme un sello, el sello de tu Espíritu. Mírame en mi miseria, Señor, y en mi condición. Levántame de los muertos, dame vida, la vida eterna, la vida de Dios. Abre mi entendimiento, Señor, para que yo conozca y entienda tu palabra, tu verdad, tu propósito, Señor. Abre mis oídos para que yo pueda escuchar tu voz. Señor Dios de los cielos, toma posesión de mi alma y dame tu Santo Espíritu y dame amor por tu palabra y por tu verdad. Te entrego mi vida y haz que yo viva para tu gloria. Señor, salva mi casa, salva mi familia, salva mi hogar. Dame el denuedo para ir y proclamar esta fe, Señor, que me ha salvado. Te damos gracias, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.